tratamiento que se le da a la acción pauliana, como se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, ahora Corte Nacional de Justicia, respecto a esta acción revocatoria. Y para concluir, la tendencia moderna, actual, novísima, respecto de la acción pauliana en el contexto de la doctrina internacional. Para contextualizar el tema, debemos apuntar que le interesa al acreedor que el patrimonio de su deudor permanezca en lo posible intacto, que no se disminuya, que no se menoscabe, para efecto de hacer válido los derechos crediticios. Y en este contexto encontramos acciones auxiliares que enfocan o que tienden precisamente a hacer que el patrimonio del deudor no sufra variación en medios. Entre estas acciones auxiliares encontramos las medidas cautelares, a la acción subrogatoria. Veremos muy brevemente que consiste en la facultad del acreedor o de los acreedores para subrogarlo, supliendo la incuria, la negligencia del deudor, comparecer judicialmente para hacer que ingresen ciertos bienes que el deudor se resiste a aceptar. Es el caso concreto, por ejemplo, de la aceptación que puede hacer el acreedor en esta subrogación respecto de herencias, de legados, de donaciones, que el acreedor, que el deudor no acepta, repudia, precisamente para no beneficiar el interés de los acreedores. Hay otra acción asimismo auxiliar que consiste en el beneficio de separación que les asiste a los acreedores hereditarios y acreedores testamentarios. Los unos, los acreedores hereditarios, acreedor del causante, y los acreedores testamentarios instituidos a través de la disposición que hace el testador. Bien, entonces puede acontecer, y de hecho acontece, que se confunda el patrimonio del causante con el patrimonio del deudor, y los acreedores hereditarios o testamentarios podrían ver disminuida su posibilidad de hacer efectivo los créditos si se confunde el patrimonio del causante con el del deudor. Para evitar esta posibilidad, este riesgo, entonces les asiste el derecho de activar la acción de separación en los términos muy brevemente expuestos por razón del tiempo. Dentro de estas acciones auxiliares se encuentra precisamente la acción pauliana. Su antecedente histórico
se sitúa por el siglo VII de la fundación de Roma y se le atribuye la creación pretoria, es la creación de jueces, de los pretores romanos, y se le atribuye precisamente la creación de la acción pauliana al pretor Paulus. De todos modos, durante ya con vida propia, con caracteres que se han perenizado con el tiempo y que se encuentran vigentes hasta ahora, pues ya estuvo viva esa acción pauliana en la época del derecho romano clásico. En la doctrina, en la historia de la doctrina, se comenta, se afirma que la acción pauliana es el resultado de la fusión realizada por Justiniano de dos instituciones: la Restitutio Integrum of Fraude y la acción llamada del Interdictum Fraudatorum, la primera encaminada a que se restituya todo lo que se beneficia al acreedor por un acto siempre con origen de fraude, con base de fraude, y la otra para efectos de el acto, la acción encaminada a elevar la eficacia del acto fraudulento. Entonces, pues, en el derecho romano clásico, los elementos de la acción pauliana fueron el primer elemento, la enajenación, la disminución del patrimonio con la intención que hace el deudor de defraudar, de causar perjuicio a sus acreedores. Entonces, este primer elemento en el derecho romano se identificó como el eventus danni, el evento dañoso. El segundo elemento constituye el hecho de que el deudor conoce el carácter fraudulento del acto, del designio que le motiva a perjudicar a sus acreedores. ¿Cómo se provoca ese perjuicio? Mediante la disminución de su patrimonio. Entonces, pues, este elemento en el derecho romano se identificó como el concilium fraudis. Y un tercer elemento relacionado con el concierto, con el acuerdo de voluntades del deudor con un tercero, que es el adquirente, que conoce precisamente del designio de cometer el perjuicio. Entonces, en la terminología romana, scientia fraudis o consensus fraudis. En el derecho clásico romano caracterizó la acción pauliana los hechos relacionados con la transmisión fraudulenta de transferencia de inmuebles, de muebles, de derechos, de remisión de obligaciones, la constitución artificiosa de gravámenes a favor de terceros. La acción pauliana en el derecho romano
provocó ya el efecto básico de reconstruir el patrimonio del deudor, permitir o hacer que regresen, que se reintegre al patrimonio del deudor los bienes fraudulentamente sustraídos de ese haber patrimonial. Entonces, lo dicho hasta ahora nos permite asegurar de que en un inicio la acción pauliana tuvo un efecto fundamentalmente restitutorio. Entonces, más o menos, con estos elementos y esta visión que informa a la acción pauliana, ha pasado al derecho moderno y básicamente vale decirles que es de recepción universal. Para entender del mejor modo qué mismo es esta acción pauliana, hemos procurado resumir las visiones de autores clásicos como Planiol y Ripper, Henry Planiol y George Ripper, de Collin y Capitán, Ambrosio Collin y Henry Capitán, así como de Luigi Giorgi. Hemos resumido, hemos extractado la visión de ellos, la conceptualización de la acción pauliana en los siguientes términos. Me permito de modo expreso. Es la que compete a los acreedores para pedir la revocación de todos los actos dolosos o fraudulentos realizados por el deudor en perjuicio de sus derechos. Entonces, este extracto del pensamiento de los autores clásicos se sustenta en un principio de recepción a sí mismo universal. Todo aquel que causa un daño a otro está obligado a reparar. A nadie es permitido enriquecerse a costa ajena. Este principio universal es la piedra angular del derecho de daños. Dicho sea de paso, ha tenido un desarrollo realmente formidable el derecho de daños dentro de los países que conforman el Common Law, y asimismo con especiales particularidades dentro del derecho continental europeo. Entonces, los daños y su regulación y de creación jurisprudencial ha tenido, reitero, un desarrollo realmente importante, realmente trascendente. Y en este desarrollo tan impresionante del derecho de daños, se ha tratado en ese contexto, por ejemplo, la visión del daño moral. Y particularmente dentro del sistema anglosajón, dentro del derecho de daños encontramos un aspecto muy trascendental, muy importante, relacionado con los daños punitivos. Entonces, en el derecho anglosajón se identifica como los punitive damages, los daños punitivos. Medio puntualizo este aspecto para solamente
hacer un muy ligero comentario con lo que sucedió en el caso de Ecuador respecto del juicio que mantuvo una comunidad de colonos amazónicos con la transnacional Chevron. En última instancia, la Corte de última instancia condenó a Chevron al pago de 19.000 millones de dólares. Un 50% de esa indemnización constituyó precisamente el concepto de daños punitivos. En casación, la Corte Nacional, Sala de lo Civil, integré yo ese tribunal, decidió que no cabía ese pago de 9.500 millones de dólares por el concepto de daños punitivos, por la básica razón, por el básico entendimiento que no es parte de nuestro derecho positivo. Nuestro Código Civil no prevé el rubro de pago de daños punitivos. Y entonces la sentencia de casación casó parcialmente el fallo de la Corte Provincial y dispuso que Chevron debe pagar, no lo ha hecho hasta ahora, por cierto, 9.500 millones de dólares. El daño punitivo, en esencia, consiste en una sanción adicional en contra de la persona natural o de la persona jurídica que generó el daño. Es una sanción, es una pena adicional. Aparte de los daños y perjuicios que se debe pagar, se suma el daño punitivo como un ejemplo, o para que sirva de ejemplo aleccionador para que no se vuelva a repetir en próximas ocasiones. Entonces, en esto de los daños punitivos se ha desarrollado mucho, por ejemplo, en temas de obra pública, en temas de daños ambientales y en ventas masivas de bienes de insumo doméstico, vehículos, además. Entonces, hay un caso así mismo que recuerdo ahora de la compañía Ford. Hubo la producción de autos Ford con la versión Ford Torino, algo así, Torino, sí. Y estos vehículos, en miles de vehículos que se produjeron en un año X, todos estos automóviles tenían un problema muy grave, un defecto gravísimo, que al tener un impacto no fuerte sino ligero, se incendiaban desde la parte trasera del vehículo. Entonces, asimismo, un tribunal norteamericano le condenó a la Ford a más de pagar todos los daños y perjuicios ocasionados a miles de clientes, a miles de compradores, en una pena adicional asimismo por daño punitivo, es decir, para que a futuro las otras empresas productoras eviten toda posibilidad del evento dañoso. Ahora bien, en el derecho romano, en el que se gestó la acción pauliana, la acción revocatoria, el fundamento constituyó el derecho de prenda general constituido a favor de los acreedores y respecto de todos los bienes que forman el patrimonio
del obligado el patrimonio del deudor. El obligado, el que contrae la obligación, debe cumplirlo de buena fe. Y esa buena fe le obliga a procurar mantener intacto el patrimonio con los bienes que se obligó para efectos del cumplimiento de la obligación en su momento. Este es el fundamento real de la acción patrimonio y ha pasado a todos los países han fincado ese elemento esencial en la acción pauliana, precisamente esta prenda general que tiene el acreedor. Vamos a ver en los próximos minutos cómo se constituye el caso de Ecuador. Entonces, en la prenda general que tiene el acreedor respecto de los bienes de su deudor, solo se exceptúan aquellos que constituyen o que se enmarcan dentro de los inembargables. Y la consecuencia, pues, es aquella de que se le prohíbe al deudor distraer, disminuir fraudulentamente su patrimonio en perjuicio de los acreedores. Vamos a hacer una muy sintética revisión en el derecho comparado. Vamos a Francia. Mantiene el derecho francés, el derecho civil francés, los aspectos fundamentales que hemos comentado, traídos del derecho romano. Entonces, pues, es de la esencia de la acción pauliana, o son más bien los actos realizados por el deudor en fraude de sus acreedores, y en el caso de Francia la acción tiene el carácter de revocatoria, y en el caso del derecho civil francés la acción pauliana es subsidiaria, es decir, solo cabe activar la acción en el evento de no ser posible hacer efectivo la creencia por otros medios idóneos. En Italia es igualmente tratado, inclusive el texto del precepto legal es exactamente el mismo, y asimismo siempre el fraude, la acción se sustenta en el fraude de los acreedores y con carácter relativa a los actos perjudiciales. Los bienes enajenados se restituyen, se reintegran al patrimonio del deudor. En España tiene asimismo la acción pauliana un efecto restitutorio, devolución, dice la norma pertinente, de los bienes enajenados al patrimonio del deudor. En el derecho civil español se establece la presunción juris et de juri respecto de las donaciones que realiza el deudor sin reservar bienes suficientes para satisfacer deudas y con perjuicio de su acreedor. En el caso de el common law, vamos a Inglaterra.
En Inglaterra no hay recepción de la institución que estamos comentando, pero toma en consideración un supuesto de hecho fundamental y que es propio de la acción pauliana: los negocios en fraude de acreedores. Entonces, pues, la normativa es nueva, es del año 1985, corresponde al número 423 de la Insolvency Act, que informa en este punto la materia. En el caso de Ecuador, conocemos que el Código Civil chileno fue adoptado por nuestro país y exactamente sucedió con Colombia. Entonces, Colombia, Ecuador y Chile tienen la recepción de la acción pauliana con las mismas características que hemos comentado, y para estos tres países la acción, el derecho civil no contempla el carácter subsidiario de la acción pauliana, es acción principal. En el derecho comunitario es interesante lo que vamos a comentar, porque se hace referencia a la acción pauliana. En el caso del derecho comunitario andino, realmente no se ha hecho. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene la sede en Quito, no se ha pronunciado, y al respecto es obvio, no hubo la posibilidad de que llegue al tribunal un tema relacionado con fraude pauliano para el pronunciamiento de ese tribunal. En el caso de la Comunidad Europea hubo esa ocasión, ha habido varias, y para el caso de los países que conforman la Comunidad Económica Europea hay varios fallos, varias sentencias del Tribunal de Justicia de esa comunidad, y por la importancia me voy a leerles unas tres de esas sentencias, obviamente en la parte medular. La primera sentencia es del 10 de enero de 1990, es del asunto C-115-88. El actor es Mario Reiser y otros, versus el Banco Dresdner. El extracto, lo medular de la sentencia, dice lo que sigue: la acción pauliana, sin embargo, se basa en la pretensión personal contra el deudor y busca proteger las garantías de que pueda gozar sobre el patrimonio del deudor. Si triunfa, su efecto consiste en que el negocio dispositivo que el deudor ha realizado en fraude del acreedor deviene ineficaz. Vean ustedes, es del extracto, lo que dice el Tribunal Europeo es exactamente en la esencia de lo que viene siendo históricamente la acción que estamos tratando. La segunda sentencia es de 26 de marzo de 1992, asunto C-261-90, es del mismo actor, Mario Reiser, y
contra, asimismo, el Banco Dresden. Como se ha dicho antes, en el párrafo 17, la acción pauliana en derecho francés persigue proteger cualquier garantía del acreedor mediante la solicitud al tribunal para que el negocio realizado por el deudor en fraude del acreedor sea ineficaz. Un ligero comentario: la sentencia hace referencia expresa al derecho francés porque el tribunal europeo, igual lo hace el Tribunal de la Comunidad Andina, tiene competencia para conocer asuntos de carácter prejudicial dentro de los países que conforman la comunidad. Y pues entonces, al referirse al derecho francés, es porque estas dos acciones, o estas dos sentencias más bien que en el extracto fueron leídas, se refieren a acciones por fraude, por prejuicio, seguido por un ciudadano de nacionalidad alemana contra dos ciudadanos, asimismo de esa misma nacionalidad, y ante un tribunal francés. Y la última sentencia tiene asimismo singular trascendencia, es del caso L-160 de 30 de julio de 2000. Dice el tribunal: estas normas nacionales, refiriéndose a uno de los países signatarios del Pacto Europeo, estas normas nacionales constituyen la expresión de un principio general común a los ordenamientos de los Estados miembros. Yo había seleccionado a propósito esta resolución porque, observen ustedes, el Tribunal de la Comunidad Europea se refiere expresamente a que la normativa que informa a la acción pauliana es de recepción común por los derechos internos de cada uno de los países signatarios de la Comunidad Europea. Pasamos a Ecuador. En nuestro país, nuestro Código Civil trata la acción pauliana en el artículo 2370 y encontramos asimismo los elementos caracterizantes, los elementos sustanciales que informaron a la acción pauliana en el derecho clásico romano. El juicio al acreedor, el fraude del deudor, y entonces el tiempo que siempre no nos permite pues avanzar como queramos, no voy a leer la normativa para procurar avanzar. El fundamento del artículo 2370 es el acto fraudulento del deudor. Él, recordemos, dio a sus acreedores como garantía todo su patrimonio. Ese patrimonio es garantía a través de la prenda general que prevé el artículo 2367 de nuestro Código Civil, y esa prenda es justamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del deudor. Vean ustedes que es exactamente lo que informó hace muchos siglos ya al derecho romano clásico respecto de la acción en tratamiento. El objeto de la acción pauliana, entonces, pues, es
la revocación de los actos de inacinación o de gravamen que realiza el deudor en fraude de sus acreedores. Decíamos ya inicialmente que es una acción directa que le asiste al acreedor o a los acreedores, y además es personal. No es, o no tiene el carácter de subrogatoria, por ejemplo, como aquella destinada a hacer que ingresen al patrimonio del deudor bienes que no quiere que ingrese el deudor. La acción pauliana tiene por objeto restituir, devolver al patrimonio los bienes que fraudulentamente fueron sustraídos para perjudicar a acreedores. Es un tema muy importante en nuestro sistema nacional, relacionado con la oportunidad del ejercicio de la acción pauliana. Entonces viene la pregunta: ¿es necesario que el deudor esté declarado en concurso, que esté en fase concursal, o que haya realizado cesión de bienes? Esa es la pregunta clave. Entonces, en nuestro sistema no es necesario. No cabe esta necesidad o este requisito, no cabe en nuestro sistema. Vamos a ver adelante. Los negocios jurídicos revocables a través de la acción pauliana lleva a la necesidad de distinguir entre actos o contratos realizados por el deudor antes de la cesión de bienes o antes de la fase concursal, o si es luego de esa cesión o de concurso. El artículo 2369 de nuestro Código Civil legisla al respecto: nulidad de actos del deudor sobre bienes concursados. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión o de que se ha abierto concurso a los acreedores. Entonces, pues, este primer elemento apunta precisamente a la cesión de bienes que están o que realiza el deudor, pero ya en este estado concursal, cuando está ya siendo objeto de concurso de acreedores, o si ha hecho ya cesión de bienes voluntaria o forzosamente a través del mandamiento de ejecución. Entonces, para este evento, la normativa prevé la nulidad. Entonces, pues, aquí no acciona propiamente, no viene en auxilio la acción pauliana, porque solamente hay que probar que el deudor está haciendo distracción de bienes que forman ya la masa de la fase concursal, la masa de bienes de la fase concursal, o comprende los bienes que ya voluntariamente se dio o los bienes que compulsivamente se está ejecutando a través de un despacho judicial. Y dicho sea de paso, para no olvidarnos, estos bienes que el deudor realiza y con la sanción de la nulidad es porque en esa fase, si el deudor está ya concursado, se ha hecho cesión de bienes, perdió la libre administración de sus bienes, entonces ya no puede disponerlos, y entonces pues el evento precisamente la nulidad. Estos actos, si se realizan bajo este evento, son nulos de pleno derecho. Y
no nos trae interés sobre el aspecto central del tema. Vamos al otro evento que prevé el 2370. Actos ejecutados antes de la sesión de bienes o la apertura del concurso. Para estos eventos, él o los acreedores tienen derecho para que se rescindan los contratos, y la rescisión, recordemos, es la nulidad relativa. La nulidad absoluta difiere de la nulidad relativa porque las causas que provocan la nulidad son diferentes, porque el tiempo para pedirla son asimismo diferentes y los contenidos son diferentes, pero los efectos son exactamente iguales. Entonces, el efecto que conlleva la nulidad absoluta o la nulidad relativa, llamada también rescisión, son exactamente iguales. Para el evento de la acción de la nulidad absoluta, el acto es nulo, y para el evento de la rescisión, el acto es anulable. Entonces, pues, le asiste al acreedor el derecho para pedir la rescisión de los actos, de los contratos, de la prenda, de la hipoteca, de la anticresis. Y aquí encuentro luego la constitución de patrimonio familiar. Esto no constaba otro acto de disposición en el sistema positivo nuestro. La Comisión Legislativa del año 2005 que realizó la codificación del Código Civil lo ha incluido. El texto es exactamente igual para Chile y para Colombia, y por eso siempre nos llama la atención la novedad esta que la comentamos. Entonces, pues hablamos de la rescisión, es decir, de la nulidad relativa, pero con los efectos absolutos que conlleva la nulidad en general. Se retrotrae todo lo actuado, provoca la ineficacia del acto, se lo mira como si nunca se lo hubiera realizado, y ese efecto retrotrae ese efecto ab inicio, a la fecha, a la época en que se otorgó o que se celebró el acto o contrato. Entonces, en nuestro sistema, el primer evento que estamos comentando apunta a que el contrato sea oneroso, es decir, recordamos a los contratos, a la clasificación de los contratos precisamente en onerosos y gratuitos. Entonces, el oneroso conlleva una contraprestación de los contratantes, doy para recibir, y los gratuitos o actos de mera liberalidad es de entrega unilateral, doy sin recibir nada. Entonces, en el evento de ser el contrato oneroso, o para el evento de hipotecas, prendas, anticresis, etcétera, etcétera, debe concurrir el primer requisito del perjuicio en contra del acreedor. El otro requisito, la mala fe del otorgante, es decir, el fraude pauliano entre el acreedor, entre el deudor y el adquirente. Y dice la norma, el número 1 del 2370, que la mala fe, el fraude, consiste en que el deudor que contrata con el tercero, ambos conocen el mal estado de los negocios del primero. Y respecto de los
actos o contratos gratuitos, se requiere, por supuesto, conforme la normativa que consta del número 2 de 2370, asimismo, el prejuicio, el fraude en gravamen de los acreedores, el acto deliberado del deudor de causar ese prejuicio, ese ánimos injuriante, y no se requiere la mala fe del beneficiario, porque es nada raro. Quien recibe una donación, por ejemplo, no ha hecho una contraprestación, y por eso es que el legislador prevé, desde la época ya romana, está en ese mismo contexto, no se requiere la mala fe del tercero, del beneficiario. En nada pide. A ese aspecto comenta el planeador viviente. Dice, el beneficiario de la donación que se revoca, nada pierde. Su patrimonio sigue siendo tan rico como estuvo hasta antes de la donación. Entonces, pues, es la esencia de la acción pauliana, el pacto fraudulento en contra de los derechos de los acreedores. Recordemos que el objeto de la acción pauliana es regresar, devolver al patrimonio del deudor los bienes que fueron fraudulentamente sustraídos. Y el derecho de venta general que le asiste respecto de todos los bienes del deudor al acreedor tiene una excepción. Solamente no son pasibles no son objeto de la acción pauliana los bienes inembargables. Los bienes inembargables están enumerados en el artículo 1624 del Código Civil. Son 14 ítems, 14 clases de bienes. Yo al momento solo recuerdo el primero. No son embargables las remuneraciones, los sueldos, las bonificaciones, solo con excepción en el evento de obligaciones alimentarias. Queremos puntualizar algún aspecto que consideramos necesario en función del tiempo, que el fraude pauliano se diferencia del dolo contractual. El fraude pauliano consiste sencillamente en el conocimiento, y es obvio que el deudor conoce el mal estado de sus negocios, y a pesar de ese conocimiento, a pesar de esa obviedad, se eleva el acto o contrato que conlleva la sustracción de los bienes de la renta general, colocándole en la imposibilidad de pagar sus deudas. Entonces, esto de la obviedad, de lo que es obvio, lo que no se requiere argumentar para aclarar el punto, para decir de esto se trata. Entonces, para hacer una muy ligera digresión y bajar un poco ya el cansancio que nos está llegando, quiero contarles algo
que viene de la sabia popular francesa. Hay verdades que no necesitan ser argumentadas, que no necesitan tener refuerzo para hacer entender su cabal contenido. Entonces, en la sabia popular española, y eso nos ha pasado a nosotros por obvias razones, ahí está la obviedad. Entonces, pues, se dice, esta es una verdad de perogrullo. Es decir, una verdad, no necesita decir, porque ahí está allí, sabemos todos que eso es así, es el conocimiento natural, nos llega a todos. En la sabia popular francesa, le atribuyen ya no a perogrullo, sino le atribuyen los hechos que son verdades, que no necesitan ser muy dichas con fuerza argumentativa por su natural entendimiento. Entonces le atribuyen lo que debe decirse sin mayor argumentación, dice: esta es una verdad del señor de Le París. Entonces la sabia popular, haciendo esto la obviedad, dice, asegura, pues, ¿no?, el comentario francés, de que el señor de Le París todavía estuvo vivo un minuto antes de morir. Entonces ahí está justamente la obviedad. En cuanto a la legitimación activa, es decir, quienes están atribuidos de el derecho de acudir a los tribunales judiciales, activando o presentando, dándole vida a la acción pauliana, son todos los acreedores con créditos anteriores al acto o contrato que causó grave perjuicio al patrimonio del deudor. En cuanto a la legitimación pasiva, aquí es un punto muy importante a tomar en cuenta. Las sentencias judiciales solo aprovechan o perjudican, en su caso, a quienes formaron parte de la relación jurídica procesal, es decir, quienes fueron actores y quienes fueron demandados. Para el caso de la acción pauliana siempre habrá que tener un punto de vista de la integración del litis consorcio necesario pasivo. ¿Qué significa esto? Que deben integrar el grupo de los demandados, el deudor que distrajo los bienes, el adquirente que tuvo la connivencia, que tuvo el acuerdo fraudulento, y en ocasiones inclusive el subadquirente, es decir, la otra persona que a su vez adquirió del primer adquirente. Entonces, si no se ha demandado a todas estas personas, el fallo judicial va a ser en el sentido de que no va a haber una decisión de mérito, de fondo, es decir, no se resuelve el problema. Se llama en este evento una sentencia inhibitoria, que dice no hay cómo incidir en el fondo porque los sujetos procesales, los demandados, no son todos, faltan otros más. Entonces un punto trascendente que siempre vale tomar en cuenta. En cuanto a la vida de la acción pauliana, es decir, el derecho para poder demandar es de corta duración. La acción prescribe la acción un tiempo realmente corto, es solamente de un año. Así prevé el número 3 del artículo 2370.
En cuanto a los efectos de la acción, es decir, ya en la sentencia tiene por objeto la rescisión de los actos y contratos, es decir, la nulidad de esos actos o contratos, una nulidad relativa, sí, pero que tiene el mismo efecto, como ya lo dijimos, que la nulidad en el término jurídicamente entendido. Entonces, ¿qué sucede? Los bienes, los paquetes accionarios, los inmuebles, los muebles, regresan al patrimonio del deudor. Entonces, esta posibilidad de que regresen todos esos bienes al patrimonio del deudor posibilita que los acreedores puedan hacer efectivas sus acreencias, hacer que se cumplan las obligaciones a su favor, porque el efecto ha sido traer nuevamente a la prenda que estuvo disminuida o que desapareció, de integrar a esa prenda general, estos bienes. Entonces, hasta lo que ahora hemos comentado muy apretadamente, queremos ahora sí decirles o tratar sobre la naturaleza de la acción. ¿Cuál es la esencia de qué trata la acción pauliana? En la doctrina se ha buscado explicar de diferentes modos. Se ha asimilado a que se trata de una acción, porque inclusive dice rescisoria, la misma normativa, se le ha buscado darle ese carácter de una acción anulatoria por la rescisión, pero precisamente no es ese el evento. No es una acción de indemnización de daños y perjuicios, porque hay que recordar que la acción también está interesada, está dirigida en contra de quienes actuaron de buena fe con el acto gratuito que hizo el deudor. Entonces, la acción pauliana es, en términos muy concretos, una acción sui juris. Se trata de una acción con vida y características propias que no se asimilan a otras, y en esta percepción de esta visión de la naturaleza jurídica encontramos a autores en el caso de la influencia del Código Civil chileno y el nuestro y el de Colombia, por ejemplo, esa visión de comencemos por los colombianos. Es la visión de Guillermo Ospina Fernández, es la de Isaías Pastrana Borrero, es la de Arturo Alessandri Rodríguez, de Rubén Mesa Parros, y hay que decirlo, en el caso de autores nacionales, a pesar de haber muy buenos autores, muy buena, con un estudio doctrinario realmente trascendente, el caso de Leonardo Rivas Cadena, el caso de emérito arzobispo de Guayaquil, Juan Galdea Ortiz, para citar dos ejemplos, pero ellos no asumieron el estudio de esta acción. Y para completar este comentario, queremos referirnos a la tendencia actual, desde el tratamiento actual de la doctrina y de la ley respecto de la acción pauliana. La doctrina, la más rica doctrina
reconoce solo el prejuicio como presupuesto de las diversas modalidades contemporáneas de la acción familiar. Entonces, pues, dentro del derecho de daños, con esa visión muy actual de la doctrina internacional, basta la prueba del prejuicio como presupuesto de procedencia de la acción pauliana. Ergo, la consecuencia es excluir el fraude como presupuesto adicional. ¿Por qué? Porque asimismo la visión muy moderna de el fraude, del dolo, se encuentra que el dolo, con esa raíz asimismo romana, y que define nuestro Código Civil en el artículo 29, dice: dolo es la acción positiva de irrogar daño a un tercero. Esa visión tan clásica conlleva la dificultad en innumerables casos de probar esa intención positiva de irrogar daños. Entonces, pues, la visión actual del fraude, del dolo, es poder apuntar básicamente a la representación que hace el sujeto respecto de lo que va a realizar. Esa ideación: quiero hacer esto, y llevado a la objetivación de esa ideación, es lo que ahora es tratado como fraude o dolo por la doctrina actualizada. Y pues esto se tiende a que en la acción pauliana sea considerado, es decir, que en lo posible se le aparte el fraude. No necesidad de aprobar el fraude, pero sí, por supuesto, y fundamentalmente el prejuicio del daño, porque es de la esencia de la sustancia de la acción pauliana. Y en este contexto, el Código Civil de Cataluña ya legisla en este sentido. Solo es necesario la probanza del prejuicio, ya no del fraude. Espero haber de algún modo cumplido con las expectativas. Fueron muy grandes, lástima que no pude cumplir del mejor modo. Lamento de pronto haberles defraudado, más con la parte introductoria de uno de los amigos que se refirió in extenso a esta tan importante y trascendente medida auxiliar en beneficio de los acreedores. Gracias por atenderme y espero pronto estar con ustedes en la nueva sesión. Agradecemos la participación del doctor Eduardo Bermúdez, juez de la Corte Nacional de Justicia. Enseguida abrimos un espacio para las diferentes preguntas e inquietudes que pueden surgir de parte de los asistentes. Así que abrimos un espacio de preguntas, levantamos la mano y coordinamos con la gente de protocolo. Buenas tardes a todos los asistentes. Saludar cordialmente al señor doctor Eduardo Bermúdez, juez nacional de nuestra Corte de Justicia, con quien hemos tenido la suerte de compartir algunos asuntos profesionales. Antes y ahora, seguidores de lo que se hace en la parte académica por parte de tan importante magistrado. En las aulas de clase, cuando nosotros
desbaratamos al 2370 del Código Civil, tenemos algunas dudas que evidentemente las hemos siempre intentado saldar con respuestas que encontremos en los fallos jurisprudenciales. Sin embargo, han sido tan diversos los que hemos revisado que hoy me voy a permitir intentar saciar una inquietud personal y quizás de todos quienes han compartido las aulas de clases con nosotros. ¿A quién mismo se tiene que considerar, doctor Eduardo, como acreedor para plantear una acción pauliana? Pregunto esto porque probablemente uno podrá decir el acreedor es el que ya tiene una sentencia en firme a su favor. Uno podrá decir el acreedor es el que tiene un título ejecutivo a su favor como legítimo tenedor o un título valor. ¿O acaso un principio de prueba por escrito? ¿O acaso incluso una simple expectativa de ser acreedor, como cuando yo, por ejemplo, demando la rendición de cuentas y todavía no tengo un fallo en firme? ¿Quién, en consecuencia, desde la óptica de la Corte Nacional, nuestra Corte, es considerado o debe considerarse acreedor para esta acción? Sí, gracias. Son acreedores todos los que usted hizo esa enumeración. Y yo complemento en esta parte con la revisión de los acreedores a plazo y los acreedores a la condición suspensiva. Entonces, para el caso del acreedor a plazo, puede activar la acción pauliana porque el plazo de la obligación de plazo no nace con el plazo de la obligación nació con el acto o contrato. Lo que sucede, el ejemplo del plazo es suspender el cumplimiento de la obligación. Y la disposición arbitraria del uso de bienes en prejuicio de la creencia hace que venza el plazo. Ese es el efecto. Y para el otro evento del acreedor bajo condición suspensiva, para él sí realmente no es posible que active la acción pauliana, por mucho que haya actos que perjudiquen la creencia, porque la condición tiene el efecto de hacer que no nazca la obligación. Y entonces pues se excluye esa posibilidad al acreedor con condición suspensiva. Que el punto complementar. Sí, gracias. Sí. Entonces, es por el tiempo y lamento yo pero quedó un aspecto que considero de mucha importancia y que voy a hacerlo en 2 minutos con explicación. En nuestro sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia anterior fue uniforme en establecer como requisito para la procedencia de la acción pauliana que el deudor haya hecho cesión de bienes ya voluntaria, es voluntaria por supuesto, o que esté en estado concursal por cesión de bienes voluntaria o forzada, y ese requisito ha causado
asimetrías jurídicas profundas. El texto del 2370 es absolutamente claro, y cuando por mandamiento asimismo legal, cuando el texto es claro, hay que estar conforme a una regla de interpretación de la ley a lo gramatical de la norma, a su sentido literal. Entonces, pues, siempre estuvo dentro de el derecho pretorio, el derecho que crean los jueces, este requisito. Los sujetos procesales siempre buscaban, obviamente, en su defensa, actor de demandado, de contradecir este requisito que se estableció vía jurisprudencial. Pero en una ocasión que hubo oportunidad de tratar el caso, y que fue el caso justamente que se tramitó aquí en Cuenca, fue conocido por la segunda sala de los civiles entonces de la Corte Provincial de la SOAI. Y recuerdo yo que los demandados argumentaron en el recurso de casación que no se había llegado todavía a la fase concursal en contra de los demandados, y como consecuencia la improcedencia de la demanda. Esto es, que la demanda debía ser desechada por incumplir ese primer requisito que se consideraba trascendental. En esa ocasión, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional se pronunció, yo fui el juez ponente, porque no es necesario ese mes. Entonces hubo un cambio procesal. La importancia de esto, hubo un cambio profundo en la concepción de lo que es en la modernidad, la visión muy actual del derecho de daños. Y en este contexto no había razón para exigir ese requisito, que en muchas ocasiones generaba la improcedencia de la acción. El derecho jurisprudencial o doctrina legal se crea a través de fallos reiterativos y coincidentes, no solamente analógicos, de los fallos sobre un mismo punto de derecho. Entonces, conforme el artículo 19 de la Ley de Casación, se pudo interpretar que esos fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia y ya de la Corte Nacional de Transición debían ser observados inexorablemente. Pero quiero decirles que no todavía constituyeron la visión actual desde la vigencia de la Constitución del 2008, no constituían doctrina legal. Y dicho sea de paso, la doctrina legal es, para hacer un poco de higiene mental, el derecho, la doctrina legal más bien, debería ser en puridad el estudio de los doctrinantes, los fallos de los jueces de casación y los principios generales del derecho. Pero
En esencia, y así acontece en todos los países, la doctrina legal viene a ser lo que los jueces dicen que dice la ley. Esta paráfrasis no es mía, es de un autor español, Leonardo Pinto Castro. Y entonces, pues, lo que quiero contar es de que al no haber estado esos años que siempre estuvieron en esa línea, apuntando a la exigibilidad de este requisito de que para que proceda la acción pauliana deben estar colocadas en situación concursal por los deudores, nosotros vimos que no era necesario. Es decir, no se quebró esa línea jurisprudencial, si se quiere. 3 fallos en un mismo sentido, coincidentes en aspectos de derecho, hacen hasta ahora, conforme al artículo 19 de la Ley de Casación